Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a hablar de un tema que vamos a desarrollar a lo largo de varios videos, que es acerca de la cultura celta. Vamos a hablar de algunas cosas verdaderas que son propiamente comprobables de lo que es la cultura celta, y vamos a descartar algunas cosas que se les han atribuido a ellos y que no son reales. Así que los invito a verlo. Bueno, comencemos hablando qué es la cultura celta. La cultura celta básicamente es una cultura que nació a nivel de la península de Anatolia. Se cree que también tiene algunos orígenes hindúes, y fueron conformando tribus que en realidad no estaban completamente homogéneas. Sin embargo, pues ellos se llamaban a sí mismos de acuerdo a la tribu, no como celtas como tal. El nombre celtas proviene de Keltoi, que fue el nombre que se les dio por los griegos. Comencemos diciendo de que esta cultura estuvo presente desde más o menos 300 años antes de el inicio de la era común, hasta aproximadamente finales del primer siglo de la era común. En este caso, ellos tenían mucha relación con culturas como la griega, la romana y otras, y entre ellos tenían mucho comercio. También los griegos y los romanos los respetaban mucho porque eran muy buenos guerreros, y tenían organizaciones que en realidad para ellos eran bastante sorprendentes, porque no las tenían ellos propiamente en sus culturas, por eso les llamaban la atención. Ahora bien, lo que sí compartían todas estas tribus definitivamente es su idioma. Todos hablaban un tipo de idioma céltico. En este caso, digamos, de acuerdo a donde estuvieran, tenían ciertas variaciones. Y esto, pues, todavía sigue vivo este idioma gaélico, como se denominó, en áreas como Gales y Escocia, donde se habla mucho como primero o segundo idioma, todavía. El caso es de que los romanos trataban de conquistarlo varias veces y les salió muy mal, puesto que hubieron dos saqueos en el año 390 por los senones, que invadieron Roma y la saquearon, y la otra fueron los insubres y los boli, que invadieron Roma de nuevo en el año 400 antes de Jesucristo. Otro episodio importante son las guerras gálicas, de las cuales Julio César habla bastante. Y es importante saber de que la cultura celta llegó hasta las Islas Británicas y nunca pudieron conquistar lo que es Escocia. Entonces ahí se mantuvo todo lo que es la cultura celta, como les digo, hasta nuestros días. Nunca pudieron conquistarlos, incluso construyeron un muro, el llamado Muro de Adriano, ya que les sirvió para protegerse propiamente de los ataques de los celtas. Así que fue al revés. Hay dos vertientes importantes para hablar de la cultura celta. Es los celtas de la Atene y los celtas de Hallstatt. La Atene es una ciudad suiza y Hallstatt es una ciudad austríaca. Ambas ciudades son muy bonitas, por cierto. La cosa es de que la cultura Hallstatt estuvo del año 1200 a.C. al año 450 a.C., mientras que la Atene comenzó del año 450 a.C. y duró hasta la conquista por los romanos a finales del siglo I. La cultura Hallstatt básicamente estaba concentrada en lo que sería Europa Central, especialmente en el área alpina, y allí también tuvo un poco de contacto con lo que era la cultura del Atene, que se expandió para llegar a Europa occidental y central, y posteriormente a Gran Bretaña, a Iberia y a Anatolia. Los miembros de la cultura Hallstatt estaban influidos por las civilizaciones mediterráneas. Muchas cosas eran tomadas de los griegos, etruscos y fenicios.
y tenían comercio con ellos. Principalmente lo que les exportaban a ellos eran cosas lujosas y hechas de diferentes metales, ya que ellos habían desarrollado un estilo artístico que le gustaba mucho al resto de culturas. Es así de que ambos, tanto la cultura Hallstatt como la cultura Latène, tenían también dentro de sus costumbres el tener grandes fiestas cuando enterraban a una persona, y también ambos tenían procesos un poco macabros con los muertos, ya que los exhumaban para tenerlos como digamos un tiempo en lo que el cuerpo comenzaba a dañarse, y ya después lo enterraban. La cultura Hallstatt se caracterizaba por ser una sociedad jerárquica con clases élite de jefes y guerreros que vivían en asentamientos muy altos y que construían cosas en forma redondeada, mientras que la Latène era más diversa y compleja. Tenían diferentes digamos formas políticas, y sus construcciones eran más como una ciudad, no como un asentamiento como en el caso anterior. No hay ninguna evidencia de que hubiera algún conflicto entre los miembros de la cultura Hallstatt y los miembros de la cultura de la Latène. En algún momento fueron contemporáneos y se respetaban su existencia como tal, a pesar de tener ciertas diferencias. Algunos académicos han sugerido que la transición de la cultura Hallstatt a la Latène no fue pacífica, pero en realidad no se ha visto ninguna evidencia de alguna convulsión social, migración o alguna guerra entre ellos. Algunas causas posibles de que una cultura haya al final digamos tomado lo que era la cultura celta en sí, quizás fue su relación con las otras culturas como los griegos y los romanos, que hicieron rico. Ahora, básicamente hay que tener en cuenta que se denominan por estos nombres porque en estas ciudades fueron donde hallaron los asentamientos más completos y que pudieron ser estudiados. Por ejemplo, las tribus de la Latène invadieron Italia y también tuvieron relaciones con los etruscos y con los romanos, mientras que los de Hallstatt eran más con las otras tribus celtas, y más que todo los gálatas eran los que tenían relación con la cultura de la Latène. Así que en realidad no se ha demostrado ningún conflicto entre estas dos culturas. Otra cosa importante es cuando se comenzaron a diferenciar en galos, británicos, gálatas, celto-íberos y otros. Cada uno tomó un camino diferente en cuanto a su lenguaje y en cuanto a su forma de hacer los asentamientos. Es por eso que podemos encontrar restos de la cultura celta en Galicia, en Gran Bretaña, y como les digo, en la mayor parte se encuentran íntegros en Irlanda y Escocia, ya que fue ahí donde más se desarrollaron. Algunas cosas importantes de la cultura celta es que ellos tenían muchos conocimientos astronómicos, tenían un calendario basado en árboles, y monumentos muy grandes, muy específicos, como es Stonehenge y como es Newgrange, que están digamos alineados correctamente con algunos astros. También tenían conocimiento de matemáticas en algunas cosas. Se sabe que tenían el concepto de fracción y usaban figuras geométricas. En medicina ellos tenían muchas terapias basadas en hierbas, y usaban también algunos restos animales como infusiones hepáticas, o sea, del hígado de animales, para tratar de curar a las otras personas. Y en metalurgia, como ya les mencioné, eran ampliamente conocidos por sus objetos muy lujosos, muy trabajados y muy típicos, que eran altamente codiciados por otras culturas, como los romanos.
Entonces es así que vamos a usar este video como una introducción a los celtas. Después vamos a ir hablando de Om, que es su lenguaje, el cual es importante tener en mente y muy claramente que los celtas no escribían sus rituales y sus cosas culturales. Ellos lo mantenían como una tradición oral. Sin embargo, posteriormente comenzaron a grabar algunas cosas y fue que se descubrió este tipo de escritura, de la cual vamos a hablar, del chamanismo también, de los druidas y lo demás. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y los invito al próximo de esta serie.